Ustedes saben que la noticia más importante que hubo ayer es la votación, que está voto a voto en este momento. Calculan que se va a realizar el cierre de la votación cerca de las 9 de la mañana del presupuesto, la discusión del presupuesto nacional que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados. Estamos voto a voto viendo las novedades al respecto y eso se llevó toda la opinión pública del día de ayer, jueves 16 de diciembre del año 2021. Pero durante el día sucedió algo que nosotros adelantamos aquí en el programa en uno de los editoriales. ¿Se acuerdan cuando hace 48 horas les leí el título de Clarín que decía "La Corte se prepara para modificar el Consejo de la Magistratura"? Y el eje del comentario editorial fue: ¿cómo puede ser que un diario, el matutino de mayor circulación en la República Argentina, anticipe una decisión de la Corte Suprema de Justicia? Es decir, Clarín estaba haciendo futurología o tenía datos que se habían filtrado de un lugar desde donde uno piensa que no se deben filtrar los datos, como es la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, Clarín tenía los datos. Alguno de los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia filtró la decisión que iba a ser tomada en las siguientes horas y que ayer a la tarde, cerca del mediodía, se decidió. Fue tan sorprendente, fue una sorpresa tan grande el fallo de la... Se esperaba el fallo, porque lo había anunciado Clarín, pero digo, fue una sorpresa tan grande el impacto del fallo, que ayer se estaba reuniendo el Consejo de la Magistratura, preparando la agenda para la última sesión del año y tuvieron que suspender la reunión. Ustedes fíjense cómo trabaja la Corte, con la precisión que trabaja. Esperaron que se juntaran los consejeros, algunos ya estaban en la mesa de reunión, en la Secretaría General del Consejo de la Magistratura, otros estaban llegando, se preparaban para hacer el apunte de los temas que se iban a tratar en la última sesión del año y les cae la novedad. Los medios, porque no fue por una comunicación oficial del Consejo de la Magistratura, los medios estaban anunciando que la Corte había modificado la composición del órgano que administra y controla el Poder Judicial. Entonces, yo elaboré una serie de conceptos que quiero comentarles. Tengo el fallo, aquí dice Corte Suprema de Justicia de la Nación, CAF 29053/2006, porque esta es una causa antigua. Lo que la Corte hizo fue declarar inconstitucional una reforma de la ley del Consejo de la Magistratura del año 2006, que en su momento había sido esta reforma promovida por Cristina Fernández de Kirchner. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otros sobre proceso de conocimiento, es la causa, referencia de ley 26.080, dice Buenos Aires, 16 de diciembre del año 2021, bien vistos los autos, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, lo que les acabo de leer, que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires promovió acción declarativa en la que se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 15, podría decir primero, segundo, bueno, 21, 22 y 23 de la ley 26.080, con fundamento en dichas normas, no respetan el equilibrio en la representación exigido en los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional para la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación. Y sigue, tiene 55 carillas. Me voy a ir a ver, bueno, está el voto de cada uno de los jueces. Ustedes saben cómo funciona la Corte Suprema, se los he contado aquí en el programa. En un fallo de la Corte votan todos los jueces. Aquí está la firma de cada uno de los jueces. Está efectivamente firmado el fallo, es extenso, 55 carillas. Lo cierto es que básicamente lo que la Corte dice es que hay que volver a la conformación previa
a la modificación de esta ley 26.000, la ley que les comentaba recién. Hay que volver, en lugar de los 13 miembros, que es lo que establece la reforma del año 2006, hay que volver, que es la reforma esta de la ley 26.080, hay que volver a la conformación de 20 miembros. Una aclaración válida. En paralelo a esto, el Gobierno Nacional envió un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que también lo comentamos aquí en el programa, que propone equilibrar los estamentos que conforman el Consejo y pasar de 13 miembros actuales a 17. En un país que se precie de serio y con responsabilidad parlamentaria, lo que debería suceder de ahora en adelante es que el Congreso trate ese proyecto de ley que el Gobierno envió, reforme el Consejo de la Magistratura y ahí ya queda sin efecto la ley 26.080, que es la reforma de Cristina del año 2006, y queda sin efecto este fallo de la Corte, porque una ley siempre está por encima de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos esto, la Corte Suprema de Justicia es el órgano que interpreta las leyes y la Constitución. Pero bueno, como rol fundamental es quien interpreta la Constitución de la Nación Argentina. El ejercicio de la justicia se compone de dos partes. Hay muchos aspectos mínimos, pero dos partes que son fundamentales. El conocimiento de la ley, la puesta en función de la ley, la práctica de la ley, el cumplimiento de la ley y el sentido común. Ayer, a mí me dio la impresión que faltó sentido común por el estilo político en el cual se expresó la Corte. Lanza, en medio de la discusión del presupuesto nacional, sin avisar, notificándolo por los medios de comunicación. A ver, los medios de comunicación, cuando digo medios de comunicación, digo fines de comunicación, Grupo Clarín, medios hegemónicos, hablo de opinión publicada. ¿Estamos? No los medios independientes, que son muchos, pero que no tienen la mayoría de la audiencia. Lamentablemente en Argentina la mayoría de la audiencia la tienen diarios como Clarín, La Nación, canales como TN, La Nación Más, Radio Mitre. Bueno, esos ocupan casi el 80% de la audiencia. Y acá voy, en lugar de leerles el fallo, que no tiene sentido porque ustedes están empezando a trabajar en este día viernes, voy a hacer el análisis que de puño y letra preparé esta mañana para el editorial. Lo primero que me pregunto es si esto se podría considerar como un golpe de Estado de los jueces, ¿no? Un golpe de Estado no hacia el gobierno de Alberto Fernández o hacia el gobierno nacional, sino un golpe de Estado interno dentro de la justicia, porque el fallo la decisión que toma el fallo es que la Corte maneje el órgano que los controla. De ahí el concepto de golpe de Estado, ¿no? Porque, ¿qué hace la Corte? Dice, bueno, a partir de ahora se vuelve a la ley anterior, en la original, en la composición de los 20 miembros, se declara inconstitucional la reforma del 2006 y se vuelve a la anterior. La ley anterior decía que el presidente del Consejo de la Magistratura era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y acá voy a parecer un viejo periodista que todos recordarán, no es la idea, pero voy a utilizar un término proveniente del latín, en realidad es una locución latina que se llama ultra petita. Ultra petita. Ultra petita significa literalmente más allá de lo pedido. Más allá de lo pedido. Se utiliza en el derecho para señalar la situación en la que una resolución judicial concede más de lo pedido por una de las partes. Tiene su origen en el derecho romano, el concepto jurídico. La locución es
latina, pero la práctica es originaria del derecho romano y se resume en una frase muy conocida en tribunales: sentetia debet esis conformis libello, que significa literalmente la sentencia debe ser conforme a la demanda. La demanda por la cual se declara inconstitucional la ley de reforma del 2006 del Consejo de la Magistratura solamente pedía que se vuelva en realidad que se declare inconstitucional la reforma. Nada más. Nada más. La Corte, en su fallo, agregó algunas cosas. Por ejemplo, presidir de nuevo el Consejo de la Magistratura, que no estaba solicitado en la demanda original. Y acá viene una etapa que va a suceder por los próximos 4 meses, y si esto no se resuelve en 4 meses y se aprueba la ley de reforma que envió el gobierno al Congreso y se ponen de acuerdo los diputados y los senadores como corresponde, va a parar literalmente la administración del Poder Judicial durante todo el año 2022. Vamos tomando nota. Se proponen presidir y legislar sobre el organismo que los controla, que es el Consejo de la Magistratura de la Nación. El Consejo administra y controla el Poder Judicial. La Corte dice: yo voy a presidir el órgano que administra y controla el Poder Judicial. Fíjense la contradicción. Primera contradicción. Yo lo veo como una suerte de suma del poder público, si uno lo ve desde este punto, ¿no? Conociendo el derecho y conociendo el Poder Judicial. Puede ser un golpe de Estado interno dentro del Poder Judicial para decir, bueno, generemos el gobierno de los jueces. ¿De qué jueces? De los jueces de la Corte. Porque hasta ahora el presidente del Consejo de la Magistratura no era Rosati, que es el presidente de la Corte. A partir de este fallo, y cuando se implemente, va a ser Rosati, que es el presidente de la Corte. Es decir, va a presidir la Corte y el Consejo. Le voy a dar algunos datos para que tomen nota los colegas y quienes atentamente escuchan mis editoriales todos los días, por lo cual agradezco la generosidad. Todos los espacios que integran el Consejo de la Magistratura, absolutamente todos los espacios, independientemente de las ideologías, los jueces, los abogados, legisladores, académicos, están muy molestos por considerar este fallo, y la frase que usaron poco académica, ayer me decían, un desastre. Este fallo es un desastre. Otro juez me decía, siempre se puede estar peor en la Argentina. Uno no deja de sorprenderse. Nada sorprende. Siempre se puede estar peor en la Argentina. Me decían que uno de los planteos por los cuales la Corte se va a tener que sentar a negociar con los miembros del Consejo de la Magistratura y con la política a partir de este fallo es porque pretenden darle vida a una ley que fue derogada. Claro, esto la Corte no lo tuvo en cuenta en el fallo, porque ¿qué hace la Corte? Declara inconstitucional la reforma del 2006, pero la reforma del 2006 deroga ustedes saben que una ley posterior deroga la anterior. Bueno, deroga la ley original del Consejo de la Magistratura. Lo que el fallo de la Corte, en un error jurídico de gravedad, instala es pretender darle vida a una ley que ya no existe, que fue derogada. Primer error terrible en materia jurídica. Pretenden, como les comentaba recién, poner de presidente de la Corte poner de presidente del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte, cuando el acto original de la demanda esto no lo plantea. La figura de que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura no está en la demanda original que pedía la inconstitucionalidad de la reforma del 2006. Sin embargo, ayer la Corte lo incluye en el fallo.
Y acá es donde cabe el concepto este que les decía de ultra petita, que es una locución latina que significa literalmente más allá de lo pedido. Es decir, la Corte resuelve más allá de lo que le pide el Colegio de Abogados. Recuerden, sentencia debet esse conformis libello. Literalmente dice, la sentencia debe ser conforme a la demanda. Acá la Corte resuelve más allá de la demanda, más allá de lo que se estaba pidiendo en el reclamo original. Me decían algunos jueces federales, algunos de Comodoro Pi, otros del Palacio de Tribunales, jueces nacionales del Palacio de Talcahuano y algunos jueces federales del interior, que el papel de la Corte de ayer con este fallo fue muy pobre. Esperaban algo de mejor nivel, de más altura, los creían más profesionales y más inteligentes. Uno de los jueces, un presidente de una Cámara Federal del Interior, me dice, se fueron al pasto, Gabriel, se fueron al pasto, esto es incomprensible. No les va a quedar otra que negociar con los jueces el funcionamiento del Poder Judicial. La Corte se la pasa criticando la falta de equilibrio de poderes. Ustedes fíjense que hoy la discusión, no solo la Corte, la discusión en los fines de comunicación, en la opinión publicada, en los medios hegemónicos, es la falta de equilibrio que hay en los poderes de la Constitución. La Corte en algún momento ha hablado del tema del equilibrio. Yo lo vi a Ricardo Lorenzetti en el programa de Luis Novarecio hablar del equilibrio de poderes y la necesidad de que la Constitución sea respetada con los tres poderes del Estado. Bueno, ayer se contradijo. Hablaban del equilibrio de poderes y aquí se impulsa y se genera una situación que es claramente, como mínimo, contradictoria. Uno de los poderes asume el control total. Ellos mismos están diciendo lo contrario sobre lo que deben ejercer. Es decir, optan por la suma del poder público y administrar el Consejo de la Magistratura cuando en realidad son los garantes del respeto de la Constitución. Va a haber planteos judiciales, esto va a llevar algún tiempo, va a haber planteos judiciales. En el fallo la Corte establece 4 meses para que se implemente el cambio. Hay que incorporar, o sea, pasar de 13 miembros a 20, hay que incorporar un académico, hay que incorporar abogados, hay que incorporar legisladores, hay que incorporar jueces y el propio presidente de la Corte. El fallo dice que esto debe ser implementado en los próximos 120 días, es decir, de aquí a abril. Es imposible en la práctica. El fallo también dice que si esto no se implementa de aquí a abril, todas las decisiones que el Consejo de la Magistratura tome desde abril hasta noviembre del año 2022, en noviembre hay elecciones generales en el Consejo y se renueva todo el cuerpo. Las decisiones, dice la Corte, que se tomen entre abril, si no se llegó a conformar los 20 miembros, hasta noviembre, que son las elecciones, bueno, esas decisiones serán nulas. Es decir, separa literalmente el funcionamiento del Poder Judicial. Acordate, hasta noviembre de 2022, que son las elecciones. Va a haber planteos, insisto con esto, los jueces se van a juntar, a la Corte me da la impresión que no le va a quedar otra que sentarse a negociar, porque, y esto con conocimiento de causa, porque fui funcionario judicial muchos años, la Corte se fue de mambo. La Corte es un órgano que está para resolver los grandes temas, los temas que llegan en recurso extraordinario y los grandes temas de constitucionalidad del país, pero no es quien gobierna el Poder Judicial. El gobierno del Poder Judicial lo tiene el Consejo de la Magistratura y lo tienen las cámaras que están debajo de la Corte. Para que tengan una idea, cuando uno trabaja en el Poder Judicial, la Corte está muy arriba, es el máximo tribunal, es quien interpreta la Constitución. Pero para los judiciales, la justicia es primera instancia, cámaras de apelación, tribunales orales, federales, y la Cámara de Casación Penal. Después viene la Corte, pero las autoridades son
la de los tribunales inferiores y de superintendencia. Y todo eso refiere, en una suerte de embudo, al acto administrativo que por mandato de la Constitución Nacional ejerce el Consejo de la Magistratura de la Nación. Lo que ayer hizo la Corte fue asumir una suerte de suma, de quedarse con todo el poder dentro de la justicia. Todo el paquete, es decir, van a controlar a quienes a ellos lo controlan. Acuérdense este término, a controlar a quienes a ellos lo controlan. A administrar el órgano que en realidad debe ser administrado, planteado por la Constitución, con todo derecho y con todo con toda independencia y con todo equilibrio de las partes. Yo no digo que no tiene que haber un equilibrio, no digo que no tiene que haber una reforma. Se puede pasar de 13 a 17 miembros como propuso el Gobierno Nacional. Ahora, lo de ayer fue un error jurídico. Se fueron al pasto, me decía uno de los jueces. Y sí, se fueron al pasto. ¿Cuál es el desafío de la democracia? Que todos los partidos políticos que están en el Congreso y que tienen representación, que son los representantes del pueblo de la nación argentina, se pongan de acuerdo, discutan la nueva reforma del Consejo de la Magistratura, que salga rápido antes de abril, que se conforme el nuevo Consejo con 17 miembros como ha propuesto el gobierno de Alberto Fernández, que este fallo de la Corte de ayer quede sin efecto, que por supuesto quede sin efecto la ley de composición de 20 miembros y la de 2006, que es la reforma que propuso Cristina Fernández de Kirchner, y que le demos al mundo una señal de adultez política, que es lo que corresponde a un país serio. Son las 7:52 en la República Argentina.